Un cordial saludo a todas y todos los estudiantes de Contaduría Pública, de Seminario de Teoría Contable. Este video que quiero compartirles básicamente es un resumen de lo que encontramos en el texto de positivismo, de normativismo y su relación con los principios contables del profesor Tuba Perea. A continuación, pues voy a presentarles un mapa que tengo construido a partir de las reflexiones respectivamente. Como un primer elemento que quiero como plantearles, básicamente, para que ustedes se puedan dimensionar, es que en este ejercicio que podemos observar en este primer momento, es que hay dos tensiones de pensamiento, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos el positivismo, donde hace relación al tema de la realidad que es objetiva, ¿cierto? Que la información, el conocimiento parte de la realidad. Y aquí el profesor Tuba nos plantea que el ser humano descubre y conoce a partir de una serie de hechos y de teorías. Y esos hechos parten a partir, digamos, de la realidad que se investiga, que se aborda, digamos, y que está muy relacionado, por ejemplo, con lo que son, por ejemplo, los principios de la física que parten de estudios empíricos. ¿Qué relacionamiento tenemos nosotros del positivismo? Está relacionado con lo que veíamos con la profesora Chua, con la corriente de pensamiento principal, es decir, el ser humano no existe, el sujeto no existe, sino que la realidad es una verdad absoluta y esa verdad se extrapola a partir de investigaciones científicas. Por eso, este pensamiento ha sido muy ubicado en el tema de las ciencias naturales, que son elementos fundamentales que podemos encontrar en esta línea. Como vemos, entonces, aquí hay un ejercicio de una visión unificada de que la contabilidad es neutra. La contabilidad tiene una neutralidad y que, de cierta manera, esa neutralidad se garantiza a través de unos principios de contabilidad generalmente aceptados que lo construyen el consenso de los contadores y contadoras digamos, en la sociedad, los que están funcionando. Entonces, esta visión unificada parte del quehacer de los contadores y las contadoras, ¿cierto? Del hacer desde el día a día, el cual se conforma desde una perspectiva como comunidad científica. Entonces, los principios de contabilidad generalmente aceptados se plantean lo que era, es y será, es decir, cómo se ha venido organizando eh, desde las prácticas contables, cómo se ha venido desarrollando de cierta manera las dinámicas, digamos, de la representación contable y cuáles son los elementos que se requieren para estandarizar esos diferentes componentes que son necesarios para comprender esa realidad. Por eso, desde esa perspectiva, podemos plantear que aquí, como lo podemos observar, la ciencia se plantea como impoluta, o sea, que es una verdad absoluta, que está libre de valores y por eso, al estar libre de valores, de subjetividades, aparece, digamos, el elemento cognoscitivo, que es la creación de conocimiento, que logra llevar a la generalización y a la formalización. Entonces, esa comunidad científica tiene dos maneras de verificar el conocimiento. Verificando de que la ley se cumple a partir de hipótesis, cierto, prueba, ensayo de error y verificación de la teoría, o de falsabilidad, planteando elementos que refuten las teorías. Esa corriente de pensamiento, pues, es un elemento que nos permiten entender, digamos, cómo se busca objetivar lo que es la contabilidad desde esa perspectiva normativa. De otro lado, tenemos, como podemos observar acá, tenemos el normativismo. Y ese normativismo básicamente está relacionado con la emergencia del sujeto. Entonces, esa emergencia del sujeto está relacionado, como podemos observar allí, básicamente que la realidad es subjetiva, que es construida por las personas y que el ser humano se construye. Entonces, aquí, haciendo un ejercicio de relación con la profesora Túa Perea, podemos encontrar
que de cierta manera la contabilidad, en este caso, eh, parte de las necesidades de las personas. Entonces, lo que encontramos como lo que dice Tuba, que la corriente de pensamiento interpretativo es que la contabilidad responde o depende de una serie de prácticas que responde de las necesidades de cada empresa. Entonces, los sistemas de información contable no son estandarizados, sino que son emergentes a partir de las necesidades. Entonces, acá en esta perspectiva, el ser humano se construye. Él se construye a partir de las necesidades, a partir de su interacción, a partir de su propia existencia. Entonces, básicamente, digamos, el autor, digamos, desde la lectura podemos relacionarlo con las ciencias sociales. Las ciencias sociales, en últimas, son las que permiten interpretar el comportamiento de la persona desde el individuo, desde lo colectivo, desde lo social, desde lo organizacional, desde el lenguaje, desde lo humano, ¿cierto? Que es un elemento, digamos, que brindan estas ciencias sociales y humanas. Entonces, el planteamiento que nos permite el profesor es cómo se construyen esos juicios de valor, cómo se construyen esos juicios de valor. Y en ese sentido, digamos, hay que mirar de cierta manera donde la contabilidad tiene un relacionamiento. Esos juicios de valor afectan lo que es la construcción de los estados contables y hace que los contadores, se reconozca que los contadores aplican una serie de principios. Entonces, desde esta perspectiva, que hay un componente ético, hay un componente humano, digamos, que nos permite como entender, desde esa perspectiva, tenemos que esta tendencia de normativismo plantea lo que debe ser. Y aquí, digamos, la ciencia es abocada a varias premisas valorativas. Aquí la interpretación es teleológica, donde permite una interpretación de los teoría contable y una construcción de sistemas contables. Es decir, es un ejercicio constructivo a partir de las necesidades que vamos a encontrar entre las organizaciones. Entonces, si vemos acá, todo esto tiene un relacionamiento con la contabilidad. La contabilidad como tal, digamos, por un lado, se relaciona con principios de contabilidad generalmente aceptados frente a una realidad y por otro lado con unas normas contables como unos juicios de valor. ¿Qué es lo que, digamos, desde las teorías nosotros podemos plantear a nivel de la contabilidad, digamos, cómo evoluciona? Entonces, el programa de Lakatos, que es uno de los autores que vemos, que se fundamenta, digamos, él nos dice que hay diferentes programas. El primer subprograma que encontramos de pensamiento es el subprograma lógico, el cual a partir de una aplicación de premisas, a partir del funcionamiento, básicamente ese programa nos va a permitir, digamos, que generar unos elementos. Luego evoluciona a un subprograma teleológico donde aparece la interpretación del sujeto, los aprendizajes, y luego evoluciona a un positivismo a tratar de objetivar la realidad, y luego evoluciona hacia un subjetivismo donde aparece la valoración del sujeto. Con este diagrama, digamos, son elementos muy importantes para ver que el conocimiento es evolutivo, que el conocimiento no es estático, que a partir de la interacción del ser humano con el entorno y con las necesidades de la realidad, pues se pueden interpretar múltiples maneras de conocer. Si nosotros nos vamos un poquitico al texto, eh, un elemento clave para poder como ir cerrando esta introducción que pues la vamos a complementar con con el texto que ustedes han planteado, digamos que ustedes han revisado y con las interpretaciones que van a hacer en el foro. La pregunta es sobre la contabilidad es ciencia positiva o normativa. Entonces el profesor Tuba nos hace algunos elementos que me parece chéverísimo o importante relacionarlos. Lo primero que nos dice el profesor, haciendo como un ejercicio de lectura, es en epígrafes anteriores hemos afirmado que la distinción radical entre posturas positivas y normativas frente a una misma disciplina científica debe ser superada definitivamente, sustituyéndola por el convencimiento de que ambos tipos de instrumental metodológico son igualmente válidos. Y por acá nos dice, el acuerdo de este punto no es fácil, pues, como ya hemos indicado,
Existe el grave riesgo de incurrir en un planteamiento no deseable. Definir la ciencia a partir de un instrumental estrictamente cognoscitivo y relegar los restantes tipos de conocimiento al ámbito metacientífico, con lo que las construcciones típicas de la interpretación teleológica no tendrían cabida en el concepto de la ciencia. De adoptar esa postura, solo una ciencia radicalmente positiva podría clasificarse de tal, y a su sensu contrario, solo lo positivo y verificable por causación cognoscitiva sería científico. Entonces, ahí está planteando de que si nosotros decimos que la ciencia contable solamente puede ser ciencia si valida leyes, si valida realidades, si objetiva la realidad, entonces se está desconociendo el otro ámbito donde aparece el sujeto, el contador, la interpretación contable, ¿cierto? A partir de las necesidades. Esta forma de razonar nos parece harto peligrosa, pues puede llevar a la utilización indiscriminada de instrumentos positivos, allí donde el objeto material exige teorías normativas, con el único propósito de conseguir el calificativo de científico. No cabe duda que la contabilidad se ha dejado llevar con frecuencia, especialmente en sus primeros balbuceos epistemológicos, por esa atracción estética hacia lo positivo y en consecuencia hacia un concepto mal entendido de la ciencia. Nuestra postura al respecto ya ha quedado apuntada. Los juicios de valor se presentan en mayor grado, aquí, en mayor o menor grado, en los tres contextos científicos y las construcciones cognitivas no difieren radicalmente de las que puedan elaborarse teleológicamente, porque las discrepancias son más formales que sustanciales, de que puede existir una objetividad igualmente válida en cualquiera de estos ámbitos y, en definitiva, no nos parece que exista argumentos de peso suficientes para excluir el campo científico de los planteamientos instrumentales. Admitamos, por tanto, que el concepto de la ciencia tiene cabida tanto la ciencia positiva como la normativa y que lo auténticamente esencial es dilucidar cuando estamos en un caso y cuando estamos y cuando en otro al objeto de elegir el tratamiento idóneo. Entonces aquí el profesor nos plantea un elemento de discusión muy importante, ¿no? Y es que la ciencia no se puede pegar solamente de la validación positiva, es decir, del análisis de la objetividad, de decir de que la realidad es única, cierto estándar, sino que hay que entender que hay otras miradas de la sociedad y de las ciencias. Respondamos ahora, a la luz de estas cuestiones, al segundo de los interrogantes planteados. ¿Qué tipo de ciencia es la contabilidad? Nuestra disciplina se ocupa de los sistemas de información que, utilizando una metodología específica, pueden cumplir diferentes propósitos. Ello significa que un sistema contable puede orientarse a una finalidad dada que le condiciona que determina sus reglas. Pero también significa que todos los sistemas contables participan de un conjunto de rasgos comunes como consecuencia de ser parte de un tronco común. La contabilidad, en sus aplicaciones prácticas, no se manifiesta a través de esos rasgos comunes, sino mediante un sistema concreto encaminado a propósitos determinados y definido por su finalidad específica. De ahí que la contabilidad sea, en primer lugar, una ciencia empírica, pues sus verdades pueden refutarse por la experiencia. Los rasgos comunes pueden ser contrastados y verificada su existencia con los diferentes sistemas y a la vez puede comprobarse el funcionamiento de un sistema contable, es decir, si sus consecuciones se orientan o no a la finalidad prevista. Pero dentro de las disciplinas empíricas, la contabilidad participa en buena medida de carácter de la ciencia aplicada, pues cada sistema contable requiere de un conjunto de hipótesis instrumentales a partir de las cuales construye sus reglas en función de los objetivos previstos para el sistema. La contabilidad, como ciencia aplicada, requiere del instrumental positivo y del normativo, en lógica adecuada de incardinación con campos específicos de aplicación de uno y otro caso, que de ningún modo deben ser confundidos. Las teorías normativas y las teorías positivas tienen en nuestra disciplina objetos materiales distintos
y aparecen con un buen grado de independencia, pero que exigen un tratamiento conjunto, como en toda ciencia aplicada. Existen en la contabilidad ingredientes cognitivos e ingredientes instrumentales, es elementos de creación de conocimiento y elementos de aplicación de la realidad. Siendo estos últimos los motivadores de la contabilidad, deba ser incluida esta última categoría. Aunque nos ocuparemos de estos extremos con detalles en el capítulo 17, bueno, y al examinar la aportación de Richard Marcy, podemos afirmar que aquí que la medida de separación entre la vertiente positiva y normativa constituye la diferenciación entre la construcción de una teoría general contable y sus interpretaciones. Bien, avancemos un poquito y vamos al centro de la discusión. La contabilidad, por tanto, no es normativa o positiva, sino normativa y positiva, según que nos refiramos a una interpretación de la teoría contable en general o a la construcción de esta última. Tal construcción se inserta en el positivismo cognoscitivo, se, se crea el conocimiento, válido para el conocimiento de la realidad en un momento dado de los sistemas contables y en consecuencia, como indica Devine, para llegar a formalizar un cuerpo de conocimientos a través de la consecución del grado de abstracción necesario para que las relaciones entre las diferentes partes teóricas no se oscurezcan a causa de imperfecciones del lenguaje o de impedimentos sociológicos y psicológicos. Existen en síntesis dos ámbitos claramente definidos en nuestra disciplina. Por un lado, el lado cognoscitivo, la de raíz positivista, en el que puede situarse la generalización y formalización de los conocimientos en que se asiente y que puede asimilarse con la construcción de una teoría general contable. Y de otro lado, el teleológico, con un apoyo en la lógica deóntica que trata de derivar de la teoría general reglas concretas para la acción, como hipótesis instrumentales, verificables teleológicamente, es decir, por concordancia entre objetivos perseguidos y resultados conseguidos, o sea, digamos, normas que se crean, ¿no? O reglas, orientaciones. En este último ámbito se encuentra la interpretación de la teoría general contable para construir a partir de la misma los sistemas contables específicos. Entonces, con esos elementos, el profe Túa nos plantea que elementos muy importantes. Hay otro elemento que parece chévere sistematizar. En síntesis, el error puede reducirse a uno solo. Falta de una adecuada distinción entre generalización de una teoría y su interpretación práctica. La formalización ha de conducir necesariamente a una estructura teórica generalizada y polivalente que sirva de herramienta analítica para cualquier tipo de realidad económica o no que responda a su formalismo abstracto. Y por acá nos dice, por último, podemos subrayar algo que está implícito en las líneas anteriores. La capacidad de las construcciones normativas para adaptarse al entorno cambiante a medida que evolucionan los requerimientos que exigen la contabilidad. En paralelo, como ya hemos indicado, con la evolución del concepto de la actividad económica, la consideración no es gratuita, pues el sistema contable que predomina en la actualidad está diseñado, aunque a veces irregularmente, bajo la óptica del empresario aportante de su capital al negocio. La evolución de este concepto de empresa puede ser cambiar rotundamente los principios contables sobre los que se asienta la información así concebida. De allí nos ocuparemos en el siguiente capítulo. Bien, con estos elementos, básicamente se concluye un elemento muy importante que abordamos en el seminario, y es que, digamos, la pregunta en qué contribuye el positivismo y el normativismo a la teoría contable. Con ese ejercicio que venimos haciendo con el texto del profesor Tuba y con lo que acabo de explicar, pues podemos ver que cada uno aporta una manera específica de crear conocimientos, de mirar la realidad, de aplicar herramientas e instrumentos para conocer y modificar esa realidad. El positivismo tiene un elemento muy importante que está relacionado con el tema de crear conocimiento,
y el normativismo con brindar la interpretación y darle papel protagónico al sujeto. Ya en el foro podremos ver las respuestas que los grupos planteen a qué se refiere la armonización contable, los subprogramas y el positivismo. El grupo 5 nos dará a qué se refiere el normativismo y cómo se comprenden los juicios desde la perspectiva del autor. Y el grupo 6 nos dirá qué es el paradigma de la utilidad y cómo el positivismo y el normativismo aportan a la contabilidad. Bueno, con esto finalmente quiero decirles que es muy importante reconocer que la contabilidad tiene diferentes maneras de poderse desarrollar, de poderse implementar. Es importante, digamos, para ir concluyendo esta parte, decirles de que la contabilidad es un campo de conocimiento que está en expansión permanente, donde emergen elementos de representación de la realidad que se busca ser objetivo, pero esa representación también debe permitir que exista el sujeto. Y allí la importancia de las corrientes de ciencias sociales, de lo interpretativo, de la generación de reglas para que ese sujeto se pueda ir adaptando a una realidad, digamos, que busca la representación de la contabilidad, de los sistemas de información que se crean para poder saber cómo es su comportamiento y cómo se debe gestionar desde la administración, ¿no? Tanto comprender las dinámicas económicas, ¿cierto? Financieras, como no económicas o financieras. Bien, les agradezco a todas y todos por esta parte. Entonces vamos a cerrar mi intervención explicativa del texto número 18. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao.